familiar no es un trastorno en sí mismo, es una condición que aparece en la familia, que se estructura en la familia debido al sistema de convivencia que se comienza a generar desde las primeras etapas en que se comienza a estructurar la familia. Es decir, ¿se la puede adquirir? Se adquiere la depresión familiar. Primero porque la familia se constituye generalmente cuando deciden unirse dos personas. Y la situación de la depresión familiar depende mucho de los orígenes. Tenemos que tener en cuenta que cuando se unen dos personas no se están uniendo en sí dos personas mismas, sino dos familias con tradiciones, con costumbres, con principios, con un sistema de creencias que empiezan a unirse para formar una familia. Entonces, en dependencia de cómo sean precisamente los sistemas de creencias y todo lo que hemos aprendido en la vida y las metas y los proyectos de vida familiares que nos propongamos, entonces es que esto va a determinar cómo van a estar el resto de los miembros que vamos a nosotros a ir formando en la medida que pasen los años. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de familias, estamos hablando de un sistema. Viéndolo como la teoría de los sistemas, estamos hablando de un grupo de personas que pueden ser de 2 a más personas, donde cada quien tiene anhelos, donde cada quien tiene aspiraciones, pero en dependencia de cómo se den los estilos de vida de comunicación, los estilos educativos, de cómo se maneje la flexibilidad o no a la hora de tomar decisiones, esto va generando también el carácter y va generando también el sistema de relación que se va estableciendo entre ellos. Vamos a citar algunos ejemplos, por ejemplo, de familias que pueden llegar a una depresión familiar. Tenemos que tener en cuenta que la depresión es una enfermedad que afecta al individuo, pero cuando ya comienzas a convivir, se puede transmitir de un individuo al otro, y cuando se establece la depresión familiar, una de las características que tiene es que pasa de manera inconsciente. O sea, los miembros de la familia muchas veces no se percatan que el resto también está deprimido. Y se establece porque, por ejemplo, se unen dos personas. En muchas ocasiones, como piensan diferentes, cada quien empieza a educar a los hijos de manera diferente. Entonces aquí se empieza a establecer un estilo educativo inadecuado, que es el más frecuente, incluso por estudios a nivel internacional, que es la inconsistencia familiar. Si dos padres no se ponen de acuerdo, por supuesto que esto va a repercutir en los hijos. Muchas veces, por ejemplo, hay familias que tratan de mantener un status quo, que es de manera que se tratan de mantener las reglas morales, por ejemplo, establecidas en las familias, pero sin tener en cuenta los tiempos en que están viviendo los hijos. Y muchas veces estas reglas morales pueden ser tan inflexibles, donde no se tienen en cuenta, por ejemplo, qué piensan nuestros hijos, cómo desean también que se les trate, cómo se desean también, por ejemplo, que se tengan en cuenta sus anhelos, sus aspiraciones, y generalmente los niños lo que hacen es callar. Los padres comenzamos a tomar decisiones, comenzamos, por ejemplo, a poner reglas, normas, pero esas reglas y normas muchas veces están muy condicionadas por lo que yo creo que debe ser, pero no tengo en cuenta muchas veces qué consideran los niños, cómo les gustaría que funcionara el medio familiar. Doctor, ¿qué hacer y cómo poder, cómo actuar y cuándo logramos detectar esta situación? Por ejemplo, una de las cosas que siempre uno sugiere es que cuando decidan dos personas unirse para formar una familia, hay algo que se llama planificación familiar. Generalmente en la planificación familiar no se tiene en cuenta qué vamos a hacer con el producto de la concepción, o sea, con el niño que hemos decidido tener. Tenemos que tener en cuenta las metas que queremos lograr, a dónde queremos ir, y esto incluye los estilos educativos, incluye las finanzas, el manejo de las finanzas. Muchas veces nos encontramos que hay dos esposos o dos personas que se unen y se casan, y muchas veces tienen sistemas de vida totalmente diferentes. Personas que no están acostumbradas, por ejemplo, a hacer un buen manejo de la finanza, y por supuesto se ve afectada la economía. Si se ve afectada la economía, el estrés familiar aumenta, y si aumenta el estrés familiar, ya los patrones reactivos que vamos a tener tanto entre los adultos como de los adultos hacia los niños y entre los mismos niños se ve dañado. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que dentro de las funciones de la familia también está, por ejemplo, el inculcar valores. En dependencia de cómo hayamos sido educados y cómo hayamos concebido la vida, entonces así también le vamos a transmitir valores a los hijos. A veces tenemos padres, por ejemplo, que unos están de acuerdo con que los hijos se pongan, por ejemplo, se hagan tatuajes y se pongan piercings.
por ejemplo, y hay otros de los padres que no están de acuerdo. O a veces, por ejemplo, tenemos una familia ampliada, una familia extensa, donde viven, por ejemplo, abuelos, donde viven tíos, y todos tienen opiniones diferentes y manera de ver la vida diferente, donde al final todo esto repercute en los hijos. En este caso, ¿debe intervenir un profesional? Debe intervenir un profesional siempre. ¿Por qué? Primero, por lo que estaba comentando anteriormente. Debemos tener en cuenta que cuando existe una depresión familiar, para diagnosticarla generalmente se diagnostica sin el profesional tener pensado que la va a diagnosticar. Generalmente la carta de presentación son conductas extremas. O aparece un niño o un miembro de la familia que hace un intento suicida importante y es una de las causas que motiva a la familia a ir al especialista. En ocasiones, los adolescentes, otro miembro de la familia, está consumiendo drogas o está delinquiendo, y estas conductas sociales que son problemáticas y que son extremas son las que llevan a las familias a buscar ayuda. Entonces, ya cuando vemos esta situación, que comenzamos a profundizar y empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con psicoterapia de familia, entonces te encuentras una familia que de pronto comienza a llorar. Comienza a llorar un miembro y empiezan a llorar todos. Te pones a profundizar y te das cuenta. Y eso es un problema, ¿no? Y eso Depresión. es un problema tremendo. ¿Por qué? Porque además cuando una persona está deprimida, tenemos que percatarnos que además de tener deseos de llorar, tristeza, la motivación por las actividades que anteriormente resultaban placenteras se empieza a perder. El deseo de poder tener contacto con las personas también se empieza a perder. Y en muchas ocasiones los miembros de la familia no tienen deseos ni de comunicarse, no tienen deseos, por ejemplo, de escuchar opiniones de otros, no tienen deseos, por ejemplo, de comer, el sueño lo tienen afectado. Y cuando hay 5 miembros de una familia que todos de alguna manera están afectados, así llega un momento que nada funciona. ¿Hay un tratamiento frente a esto? Sí, uno de los tratamientos primero es hacer esta intervención familiar que estamos comunicando. En la intervención familiar, una de las dinámicas, de las terapias familiares que se brinda, se ofrece, es la dinámica familiar. Es una estrategia de trabajo en la que se pretende tener objetivos claros de que la familia pueda conocer cómo se ha estructurado esta depresión familiar. A partir de aquí, tratar de que las estrategias salgan o surjan de la misma familia con ayuda del terapeuta y poner metas que sean generalmente metas cortas en la familia para que puedan ser realizables y que éstas se puedan mejorar. A partir de aquí también, si hay que, por ejemplo, ponerle tratamiento a los miembros de la familia que necesiten tratamiento, se les prescribe la medicación, en este caso si es tratamiento biológico, pero también a veces hay que hacer psicoterapia individual con los miembros de la familia, porque a veces te encuentras también, por ejemplo, que existe una persona con un trastorno de personalidad en la familia que tiene patrones rígidos de comportamiento con el cual prácticamente no se puede hablar y hay que hacer en la casa lo que esa persona quiere, y él mismo es el que tiene enfermo al resto de los miembros. Y ahí se complica la situación. Y ahí se complica más. Entonces, en muchas ocasiones vemos también, por ejemplo, donde un miembro de la familia dirige toda la familia sin tener en cuenta lo que las otras personas también tienen derecho a opinar o a aportar aportes o a brindar aportes para poder tomar decisiones, y esto va deprimiendo al resto. En otras ocasiones vemos familias, por ejemplo, con alta tendencia a la moralidad y que muchas veces intentan mantener una estructura familiar donde para el resto de la población parece que la familia funciona perfectamente. Sin embargo, cuando empiezas a profundizar, hay dificultades importantes en la comunicación, en la toma de decisiones hay dificultades también tremendamente importantes a la hora de inculcar valores también, pero al que pretender mantener una imagen que no es la real, también esto lo que hace es agravar la posibilidad del cambio, aumenta la resistencia para poder cambiar, porque le preocupa más lo que pueden pensar las personas que realmente la buena evolución de la familia. Entonces, cuando esto se da, es muy complejo que no exista una depresión familiar. ¿Por qué? Porque tiene que existir un equilibrio entre lo que yo pienso, lo que yo deseo y lo que yo hago. Si no se trata, doctor, este problema puede profundizarse, ocasionar otra problemática. Si no se trata, por ejemplo, hablando de los adolescentes pueden delinquir,
los adolescentes pueden, por ejemplo, ir a las adicciones, pueden haber conductas suicidas en cualquiera de las generaciones de los miembros que existen en las familias, sobre todo porque se supone que el hogar, la familia debe ser un hogar porque viene de la etimología hoguera, pero si tú llegas a tu casa y no te sientes bien, entonces buscas en la calle lo que no hay en casa. ¿Y qué sucede? ¿A quién te unes? A las personas que te aceptan, a las personas que en un momento determinado te escuchan en la calle cuando no te escuchan en la casa. Las personas que en un momento determinado, en lugar de hipercriticarte, te ayudan a buscar soluciones aparentemente, pero sin embargo esto es un problema, porque esto realmente a los que les compete es a los miembros de la familia.